más bien a una novela de Edgar Allan Poe. Bueno, existen varias versiones de cómo murió. Se piensa que fue sepultada viva en una pared o degollada, aunque a ciencia cierta se desconoce cómo ocurrió. Esta es la historia de la mujer que llegó a manejar el mundo espiritual de Occidente detrás de un disfraz, ¿verdad? Esto es un planteamiento. Por el otro lado, hay quien dice, y este es un libro que se escribió en México, donde Arturo Ortega Blake lanza al mercado su reciente libro sobre la leyenda de la mujer papa, Juan VIII. Entonces dice, el escritor mexicano Arturo Ortega Blake tratará de seducir a los lectores mexicanos descubriendo ante ellos la leyenda de Juana la Angélica, la mujer papa, tema de su más reciente novela. En declaraciones, el escritor mexicano rescató un episodio borrado en la historia de la Iglesia Católica, el papado de Juan VIII, y afirmó que en realidad ese personaje que se pensaba masculino fue una mujer que luchó por reivindicaciones dentro de la institución religiosa. Se ha especulado muchísimo sobre ella. Hice una encuesta, dice el autor, y resulta que en Europa casi el 96% conoce su vida. En nuestro país son muy pocos, en nuestro país México, son muy pocos los que han escuchado hablar de Juana la Angelical, explicó en entrevista el autor de Ioannes Angélicos, la mujer que se convirtió en papa. El escritor citó a algunos estudiosos mexicanos como Oscar Oriolo, que señalan que a principios del siglo XV, por los datos de que se disponía en aquellos momentos, la existencia de la papisa era aceptada por los notables de la Iglesia Católica de entonces. Sin embargo, después surgió la versión de que los detractores de la Iglesia habían improvisado una leyenda para propinar un golpe a la endeble reputación de que ya gozaba el clero de entonces. Según Ortega Blake, la falta de información sobre este personaje le animó a escribir acerca de esta mujer debido al vacío de información y a lo fascinante de la historia. El escritor señala que no se tiene identificado cómo fue que comenzó a surgir esta leyenda, aunque se piensa que quizás nació en la Polonia del siglo X, que se encontraba inmersa en la pobreza. En aquel contexto, la supervivencia de una mujer pobre de unos 20 años y de inclinaciones religiosas era altamente improbable, lo que hizo que Juana se disfrazara de sacerdote para pasar desapercibida. Con el tiempo, la misteriosa religiosa comenzó a mendigar, a orar y a ganar la fama que la llevó hasta lo más alto de la cúpula de la iglesia y a un supuesto nombramiento papal. Lo más importante de esta historia es que en esta etapa de Benedicto XVI estamos viviendo los mismos problemas a los que ella se enfrentó. Ella luchó por 4 aspectos, uno de los cuales ya ni siquiera lo menciona el Vaticano, que es la recuperación de la vida histórica de Jesús. Otras preocupaciones suyas eran la abolición del celibato, una mayor participación de las mujeres y la relación con otras religiones y la protección a los desamparados. Sus ideales siguen vigentes. Por ello, no importa si fue un mito, lo que debe interesar es que ella significa la reivindicación del papel de la mujer, agregó Ortega, economista de profesión y autor también del libro Frontera de Papel. A pesar de contar con fuentes de información, el autor confesó que no se atrevió a calificar su obra como histórica por las sombras que hay sobre el asunto. No quise herir susceptibilidades, dice el autor. Además, no tengo muchas bases para sostener la existencia, pero sí tengo para sostener la posibilidad, aseguró. Ortega explicó que se documentó con información acerca de los concilios ecuménicos. Si un aspecto por el que ella luchó lograra consolidarse, el mundo sería otro, concluyó el escritor. O sea, que fíjese que a fin de cuentas, pues sigue sosteniéndose como una leyenda, ¿no? Pero, desde luego, la sospecha por parte de algunos historiadores, pues dicen que eso de la leyenda, no es leyenda, a fin de cuentas, pudiera ser cierto. Desde luego.
cuando uno considera, por un lado, la ignorancia que había en ese periodo de tiempo, cuando uno considera todo el fenómeno de la intriga que había, cuando uno considera la forma y manera como se manejaba el papado, a tal punto de que, de hecho no tocamos muchos datos, pero hubo un papa que sustituyó Juan IV, que este papa se acuerda de las dos familias que se peleaban por las posiciones papales. Pues obviamente uno favorecía a una y otro a la otra, y cuando él muere, el que lo sustituye favorece a la familia contraria. Por lo tanto, había que desacreditar toda la tarea papal del que murió. ¿Cómo lo hicieron? Lo desenterraron, lo volvieron a nombrar papa ya muerto, lo vistieron, lo pasearon por todo Roma como papa, y después lo llevaron cadáver y le hicieron el juicio. Y una vez le hicieron el juicio, entonces lo excomulgaron y lo condenaron. Pero no solamente eso, había tanta ignorancia en aquel tiempo que ellos llegaron a pensar que este papa tenía la posibilidad que en algún momento volviera de nuevo a surgir y aparecer como papa. Por lo tanto, para privarse de esa, o sea, para asegurarse de esa posibilidad, no le cortaron el dedo con el que él se dirigía para darle la bendición al pueblo, de tal manera que si volvía a reencarnar no tuviera el dedo para bendecir. ¿No le dejaron boca abajo? No, y después que le cortaron el dedo, entonces se preguntaron, bueno, pero pudiera bendecir de otra manera, pues entonces vamos a echarlo al río. Lo tiraron al río para que los peces se lo comieran. O sea, cuando se dan esas condiciones en la vida religiosa de la Iglesia, en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, oiga, cualquier cosa puede suceder. Puede ser una leyenda, claro que sí. Y los indios reductores de cabeza. Bueno, vamos a Lutero ahora, que fue lo que vinimos, ¿no? Nosotros nos quedamos dentro del marco de la película resumiendo lo siguiente: que la reforma protestante de Lutero fue primero beneficiosa para él, que la razón por la que Lutero alcanza una reforma es porque él mismo no se siente satisfecho con los ritos y con la tradición de la iglesia de su tiempo. O sea, si Lutero no encuentra un proceso explicativo religioso, Lutero hubiera terminado él destruido, aniquilado, probablemente hasta se hubiera suicidado, siendo él una persona sumamente depresiva, como consecuencia precisamente de esas angustias que él vivía. Así que la primera persona que realmente necesitaba una reforma no era la iglesia, era Lutero. Él necesitaba una reforma. Lo que es interesante es que su tesis reformadora es lo que le ha transformado, y él entiende que si le ha transformado a él, puede transformar la vida de quién, de cualquier individuo. Cuando él compara su tesis reformadora con lo que la iglesia ofrece, él descubre que su tesis reformadora es mucho más revolucionaria, es mucho más transformadora, es precisamente el corazón de Dios. ¿En qué se sostiene? En que el elemento fundamental de su transformación ha sido las Escrituras. Él descubrió, no por lo que su confesor le decía, no por lo que la tradición establecía de la autoflagelación, del autocastigo, de la autoprivación, no, él descubrió a través de las Escrituras todas las respuestas a sus angustias personales, y descubrió que la Escritura le decía a él que el que quiere vivir en justicia, es decir, el que quiere ser justificado frente a Dios, lo que necesita es simplemente creer que Dios lo ha justificado. El justo